Bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a hacer un directo bastante largo, porque vamos a hablar de... ahora tengo 3 aviones nuevos, que son la hostia, esos petan que flipas. Son 2 bombarderos, creo que lo dije mal en la primera. Siempre me pasa igual, bueno, no pasa nada. Después tenemos 4 interceptores, como este mismo ya tuneado. Es un bombardero alemán, Stuka o Junkers 87 también, el modelo real. Y lo tengo con una bomba nuclear en el centro y 2 bombas de 50 kilos a los laterales, en cada ala, 2 y 2, más la bomba nuclear en el centro, que eso tiene que reventar que flipas, chaval. Eso sí, la tengo que tirar desde el cielo, porque como esté muy cerca de la bomba, explota también mi avión en 1000 pedazos. Pero bueno, eso es lo de menos. Mientras que haga daño yo, a mí prácticamente lo tengo muy comprado. Uy, tío, qué lástima, joder. Este es otro pedazo de avioneto, otro bombardero. Este es otro bombardero con una nuke en el centro. Tengo un arsenal ahora y 2 interceptores en este caso, este y este. Que igual quito este. Y pues después pues meto otro. Vamos a meter un interceptor como este. Todos los que tengan, en este caso, de color naranja, todos los que tengan color naranja literalmente son interceptores. Los que tienen el color verde son bombarderos de primera clase, de clase C. Y este es el bombardero de clase B. Por eso pone B y este pone C. Aunque igual me he equivocado, es un C y este es un B. Pero bueno. Yo este lo voy a intercambiar por este. Que eu non quero eso. Que non sou de Francia. Es que tío, ¿sabes qué es lo peor? Que me lo mandan poner ahí con 2 cojones. Y yo lo quiero poner aquí. A tomar por saco. Venga, va. Ahora tenemos 3 interceptores y 2 bombarderos, creo. Déjame mirar bien. Este tiene 4 bombas en cada ala de 50 y pico kilos. Y este tiene una bomba nuclear en el medio y 2 bombas de 65 kilos a los lados. Si tiro la nuke explota toda España, pero bueno. Porque es una bomba del SAR, eso revienta, aún encima 50 megatones, no me toques más. Misma, esto explota y se va toda Latinoamérica a chingarla, bro. ...50 megatones, creo que son 50 y pico mil kilómetros lo que daña eso. O sea, hasta el final de la partida no lo voy a utilizar. Pero mi madre.
Cuando queden 5 o 6 enemigos, la tiro a tope. Sin pensar. Digo enemigos terrestres, no enemigos que vuelen, porque sería muy complicado, tú sabes. Tenemos tanques enemigos y tanques aliados, vale. Pues a los tanques, venga. Con todo, pa. Primero vamos a empezar con los interceptores, a reventar aviones. Y después iremos con los bombarderos a reventar cazas. O sea, cazas tanques, me cago en la puta, me equivoco siempre. Siempre me equivoco al hablar. Bueno, no pasa nada. Vamos ahora. Le ponemos este. Vamos directamente a por un obús de artillería. Un obús es básicamente... Si pienso lo que es, una torreta puede ser. Una torreta blindada de estas que tienen paneles para que no le entren las balas, pero bueno. Mucho no ayuda eso. Bueno, ¿qué te acercas tú tanto? Tira para atrás, jefe. Venga, pues vamos a por este. Está muy espabilado y quiere venir a reventar nuestra base. El cabeza huevo. Mira, ya está, ahí fue, mano. Ahí va. Me cago en toda su madre. Porque tiene mejor aeronave, tío. No me jodas, tío. Teníamos ya hecho. Ya le iban a meter otra bala en la parte trasera y iba a dar vuelta por ahí. Este avión lo malo que tiene es que gira muy lento. El ángulo de giro es muy lento. Es demasiado lento, tío. Y eso al final te resta puntos. Vamos a ver, pa, tú qué es lo que tú estás haciendo. Misma se lo comieron. Se lo comieron, fue. El enemigo va ganando. El enemigo misma, pues sí que va ganando, sí. Creo que son dos. Misma casi se comen uno con el otro, tío. Casi me como una hostia. Misma que no le doy ninguna, tío. No me lo puedo creer. Es que no sube ya, o sea, ya el avión ya no sube. Cago en toda su madre. Tiene ametralladoras en los lados y en el morro, tío. Qué maldito cabrón. Ojalá yo tener eso. Eso tiene que reventar cuatro balas por minuto de cada cañón, imagínate. Eso te mete el arma, pero por donde no te entra el sol. Chaval. Y aún encima nos irán a ganar, que es lo peor. Es que ya verás tú. Ahí dale, complemento circunstancial, con 2 cojones.
Y me ha reventado un ala, tío. ¡Ala! ¿Ahora qué? Coña, su madre, hombre. Yo te lo digo totalmente en serio, no sé qué arma tiene este tío que reviente tanto. O son las balas que tiene, o no sé. Porque yo en este avión tengo balas trazadoras y en las laterales tengo balas incendiarias, tío. Si le pego con las balas laterales a un cualquiera, pues le hago mucho daño, básicamente. Si yo ataque el punto B y nos están ganando, jefa. Hay que espabilar, que nos están metiendo todo por donde no entra el sol. Vamos a ir a por el obús. Joder, macho. El mismo avión, tío. Joder, su madre. Chicos, si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. No, es que me han jodido, bro. Me han jodido, tío. Y basto que me han jodido. Me han reventado todo. Eso sí, cuando tengan el... Después que no lloren, cuando yo tenga en el C-800 y pico, yo, cuando tengan los misiles van a llorar, tú verás. Tú vas a ver cómo van a llorar. Van a rezarle a Jesucristo. Vale, 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 vale. Y pronto voy a tener un doble motor, creo. Sí. Es que son cohetes, mano. Son cohetes. Lo que no sé es si son guiados.
Vale. Ah, ya entiendo. Vale, ya entiendo. Estos no son guiados del todo. Y más, cuando tenga esto, ya verás tú. Van a llorar. Lo que he estado leyendo es una bestia. Vale, 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 vale. Atención al mapa. Atención al cuadrante señalado. Ahí va, y ya se ha ido volando. Ahí va. Qué explosión más bonita, tú.
madre que te parió. Otro más, me cago en toda su madre. Tío, es que se ponen a dar vueltas como renacuajos y después la culpa es nuestra, ¿sabes? Otra mierda más para abajo. Hala, para que vuelvas, maldita. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar.
Casi me como un árbol. ¿Qué hacéis? El enemigo va ganando. Debemos contraatacar. Meca. El ornitorrinco le decían a ese avión. Hemos perdido. La próxima vez seguro que la victoria será nuestra. Bueno, no pasa nada. La variante tropical. El diablo. Que hay aviones que son tropicales, di que creo que... No, no es que lo quiera, pa, es que están como raros.
Vale. Si yo le pego con esto igual hasta mejoro. Así tengo varios tipos de... Tengo este, vale. Investigación. Vamos a investigar por este y después por este. Y ahora vamos a investigar este. Ahí no, estos ya los tengo. Los que tengo que coger es este. Ah, no, pues vamos a ir con Estados Unidos ahora. Vale. Ahora mismo en esta plantilla solo tengo 2 aviones. Tengo que ser cuidadoso. Vale, o sea, puedo ir tranquilamente porque este avión es más pequeño y será más complicado de que me den, digo yo.
Vale, sí, eran los aviones lo que tenía yo el problema. Ahí va. Qué mala leche. Es que nos están violando, que no es lo mismo. Están casi al completo y básicamente nos están violando. Esto es un abuso, muchacho, de que... Vale. Tengo la mira, pescadito. Este que está más cerca. Vale, me ha dado el punto del avión. Menos mal, hombre. Eran los aviones los que no me estaban dando guerra. Hay que seguir presionando más al enemigo. Va ganando. Ahí va. Qué abusador, hermano. O encima es chino. Tócate los pies. Qué maldito chino. Es que maldito chino el diablo. Y es que los chinos tienen más fuerza. Ok. Ah, mira, pues ya tengo bomba. Toma bomba, pa. Otra vez para allá. Vamos a la batalla. El diablo.
¡Qué maldito asco, loco! ¡Mamá! Yo sé de alguien que no va a estar en esta casa. Hay una araña aquí debajo de mi escritorio. Sí. Y gorda aún encima. No sé. No, ves, no. No, se metió para allá. Anda, No, anda. Anda. No, que la acabo de ver. Que no. También desde allá. No, mamá, no. No me dejes solo tampoco. Me dejó solo. Ahora cuando me pique y me da la gonorrea, di que... Maldito asco, no se movía de que daba vuelta. Ay, eso no vale, paso, trampa. Yo también, mira. Me comí el suelo. Me comí el suelo, tío. Bueno, me dieron el punto, dique. Eso es un peligro, eso tienen armas. Eso es un peligro, eso no hace fium fium, eso hace fium. Y desapareciste, te hacen una foto con flash. Y se acabó tu cara, tío. A ver, oh, mamá. El huesazo. Y me esquivó todo la maldita gata esta. Joder, ¿y mi compañero, tío, es imbécil o qué? Cago en la rata sucia esa, me ha roto todo. El que me ha roto todo, tío. Pesado. O encima me comí a un compañero mío, que es lo peor.
Y casi salto yo por los aires también. Me acabo de suicidar yo mismo, tío. No me lo puedo creer. Y aún encima estamos ganando. A ver si ganamos. Ahí va, se ponen en paralelo. ¡Uy, pa! Y se mató aquí mi jefe. Ahí va, ahí va. Tienes un avión detrás, jefe. No, hombre, no, ya se lo cumearon a este también. Otro con el mismo avión, jefe. Tienen fama estos aviones de que son famosos, dique. O sea, o la gente le sobran aviones o no sé por qué se están suicidando, tío.
Ni más, creo que ganamos, tío. Sí, 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 creo que sí, sí. Qué tremendo. Ahí está. Pues me han dado buen money, chaval. Vamos otra vez para allá. Muley. Ahí está, vamos ya. Vamos para aquí, chavales. Vamos a por este jefazo. Le va a parecer atractivo el fuetazo que lo voy a meter. Se va a querer casar con mis puños. Toma, para que vuelva. ¡Ey! Había uno detrás, qué maldita rata estúpida. No sé ni qué avión es, tío. No lo sé ni me importa, tío. Flipas, chaval. La que le están metiendo a este pobre avión. Ya, obviamente se suicidó, tío. El que no daba abasto el tío. Ahí va, se mató. Se ha matado, Paco. Joder, tío, qué pesado. Necesito tener más aviones, que es lo que me hace falta. Espérate, vamos a volver al hangar a ver si me puedo comprar ahí un espacio más para los aviones.
Vale. Me han dado poco, pero suficiente. Sí, sí que me llega. Ahora tengo 4 aviones, tengo más ventaja, yo creo. Sí. Antes solo tenía 2, tío, no me jodas. Bueno, para los que no sepáis, antes iba de parte de Alemania, pero al final Alemania como que tenía razón la clase de historia, que eran malísimos diseñando aviones, entonces ahora vámonos para... Estos sí que tienen pedazo torpedos, los estadounidenses, chaval. No son mariconadas de balas de 5 milímetros. Que eso entra y sale y no lo sientes, tío. ¿Y más este espabilado de aquí, tío? Animal, ¿dónde fuiste? Esto me lo meriendo yo solo. Anima, se mató. Se suicidó, tío, no me jodas. Eso me hace una gracia cada vez que se chocan unos con otros, tío. Eso anda torto, pa. ¡Venga! Me han dado puntos por hacerte eso, cabronazo. Venga, vuelve. Esto sí que es explotar con dignidad, bro. Mira, para que tú veas. Este tío es imbécil, el que tengo detrás también. Encima es una avioneta esto baratico, que no vale nada.
Ahí va, ahí va. Me manda por el culo. Chaval, vaya comida de ano. Eso no vale, bro, eso no vale. Hemos tomado la iniciativa. Hostia, qué rara la forma de sacar ese tren de aterrizaje, tú, hacia los laterales. Este diseño me encanta, creo. Por la forma de sacar el tren. No me lo puedo creer, tío. No, es que no puede ser, mano. Si vamos todos juntos le metemos el huevo a todos por igual. Así que juntémonos todos y vamos todos a por uno. Mantengamos la presión. La victoria está cerca. Ahí va el cabrón, chaval. Me ha reventado. Me ha dormido de un balazo. Ya la verdad es que no te voy a estar esperando aquí a que se termine la partida porque tengo que hacer otra. Vamos otra vez, chavales.
Pues darle otra vez aquí a esto. A ver qué tal ahora. Yo creo que va a ir bastante mejor. Si veis que no hablo mucho es porque estoy concentrado, estoy pensando en las estrategias que tengo que hacer. Así que... Dalle ahí. Mira esa maldita... Bueno, ya le metieron todo. Me he reventado yo también todito. Joder, por desquiciado, bro. Es lo que me pasa. Por loquito. Joder, macho. Bueno, está bien.
Eso yo xa non iba, mano, yo xa non iba. Vamos que vamos ganando, meu. Ahora xa non lles queda nada, meu. Xa non lles queda nada. ¡Vamos! ¡Ganamos, chavales!
lugar en el equipo 2, chaval. De capitán de categoría, segundo. Capitán de categoría, chaval. Nunca había ganado tanta experiencia en mi vida, tío. Vale, pues lo pedimos. Y el siguiente que tenemos que... pues le damos a este. Pues miramos a ver. Bueno, no me queda nada para este. Vale, estamos bien. Ah, vale, damos otra vez. Ahora tengo un avión nuevo estadounidense, así que vamos a darle duro. Bueno, espérate, ¿qué hora es? Son las 2:30. ¿Cuánto tiempo llevo de directo? 1 hora y 25. Pues nada, chavales. Creo que voy a ir a comer, así que nada, vamos. Chao, chavales. Hablamos.